¿Qué tal, chicos de Colegio Líder del nivel número 3? Esta semana en nuestro curso de lenguaje vamos a tener nuestra semana de repaso. Muy bien, un poco recordando sobre los temas que hicimos durante este bimestre, los primeros temas, ¿no? Y algunos sobre las semanas últimas del bimestre pasado. Muy bien, eh, vamos con nuestros ejercicios de repaso, vamos con los ejercicios de aplicación. Voy a explicar el ejercicio número 1 y número 5. ¿Ya? Van a ser los primeros ejercicios que voy a indicar porque estos van a quedar como tarea para su cuaderno. Debido al espacio, es preferible que ustedes lo hagan en su cuaderno. Yo voy a hacer los primeros, en este caso los 10 primeros, explicando qué es lo que ustedes tienen que hacer y así van a desarrollarlo como tarea. Por eso voy a desarrollar primero la 1 y la 5. Esas nada más van a hacerlos como tarea. La 2, la 3, la 4 y la 6 vamos a indicar qué se va a hacer con esos otros ejercicios. Pero la 1 y la 5 sí se quedan como tarea. Veamos entonces. La número 1 me dice, identifica el sujeto de las siguientes oraciones. Entonces, recordemos que para hallar el sujeto necesito encontrar el verbo, ¿no es cierto? Hacer la pregunta quién o quiénes, en el peor de los casos, hacer la pregunta qué, y bueno, ese sería nuestro sujeto. Veamos en la número 1. El comando cumplió su peligrosa misión. El verbo es cumplió. ¿Quién cumplió su peligrosa misión? El comando. Ese es mi sujeto. Los malvestidos mozos observaban furiosamente a los clientes. ¿Quiénes observaban furiosamente a los clientes? Los malvestidos mozos. Ese es mi verbo. Perdón, mi sujeto. Tiene muchas habitaciones aquella vieja casona. ¿Qué tiene aquella vieja casona? Perdón, ¿quién tiene muchas habitaciones o qué tiene muchas habitaciones? Aquella vieja casona. Todo eso es mi sujeto. Una mesa con patas de metal fue comprada por mi padre. ¿Quién o qué fue comprada por mi padre? Una mesa con patas de metal. Alcanzó el segundo puesto la joven morena. ¿Quién alcanzó el segundo puesto? La joven morena. Esta semana mis tíos más queridos regresarán. ¿Quiénes regresarán esta semana? Mis tíos más queridos. Ese es mi sujeto. Recordemos que el sujeto puede estar en cualquier parte de la oración. Al atardecer te visitaremos nosotros. ¿Quiénes te visitaremos al atardecer? Nosotros. Son antiquísimas estas construcciones raras. ¿Qué son antiquísimas? Esas construcciones raras. Desde hace mucho tiempo empezaron los reclamos. ¿Qué empezaron? Los reclamos. Tendré que viajar lo más pronto posible. En este caso, mire, tendré. ¿Quién tendrá que viajar lo más pronto posible? Yo. Sujeto tácito y que se reemplaza por yo, ¿no es cierto? El sujeto no está escrito en la oración, pero cuando yo pregunto al verbo puedo encontrar. Entonces es sujeto tácito. Muy bien, entonces no se olviden que para resolver los demás ejercicios tienen que darse cuenta si tiene sujeto tácito o no. Ya el sujeto tácito no está escrito en la oración, pero cuando yo pregunto al verbo puedo encontrarlo. Muy bien, y así ustedes van a desarrollar los demás ejercicios del número 1, que queda como tarea para su cuaderno. Siguiente. El número 5 también estaba como tarea para su cuaderno. Identifica y analiza el predicado de las siguientes oraciones encontrando el objeto directo, objeto indirecto y circunstanciales presentes. Muy bien, hallamos el predicado y vamos a hallar estas partes del predicado, los complementos, ¿no? Su madre le dio un grito al gato. ¿Quién le dio un grito al gato? Su madre. Entonces, le dio un grito al gato es mi predicado. Vamos a desarrollar este predicado. Le está antes de dio, que es un verbo. Ese le es un pronombre. Y les siempre era ¿qué? Objeto indirecto. Ahora, ¿a quién le dio un grito? Al gato, ¿no es cierto? Al gato es mi objeto indirecto. Ese le que está reemplazando al gato, los dos vienen a ser objeto indirecto. ¿Qué le dio? Lo dio, ¿no es cierto? Su madre lo dio al gato. ¿Qué le dio? Un grito. Ese es objeto directo. Siguiente. El chico abrió la puerta a los estudiantes de derecho. ¿Quién abrió las puertas a los estudiantes de derecho? El chico. Entonces todo lo demás viene a ser mi predicado. Muy bien, tengo ¿qué abrió el chico? ¿Qué abrió el chico? La puerta.
el chico la abrió. La abrió, ¿no es cierto? Eso es objeto directo. Recordemos que las preguntas qué y a quién era para objeto directo. Muy bien. ¿A quiénes abrió la puerta? A los estudiantes de Derecho. El chico les abrió la puerta. Les era para reemplazar ¿qué? Objeto indirecto. Todo esto es objeto indirecto. Muy bien. El camarero sacó la taza de té al excursionista. El sujeto es el camarero. Sacó la taza de té al excursionista es mi predicado. Ahora, ¿qué sacó el camarero? La taza de té. El camarero la sacó. Eso es objeto directo. ¿Y a quién sacó el camarero la taza de té? Al excursionista. El camarero le sacó la taza de té. Objeto indirecto. Carlos les arrebató el primer puesto a los ingleses. Carlos sujeto. Les es objeto indirecto. Todo eso es mi predicado, ¿no? Les arrebató el primer puesto a los ingleses. Ahora, les. Pero ese les, ¿a quién está reemplazando? ¿A quién les arrebató el premio? El primer puesto. A los ingleses. Entonces, les e ingleses es objeto indirecto. Ahora, ¿qué les arrebató? Carlos lo arrebató. El primer puesto. Objeto directo. Trate de utilizar los colores que estoy utilizando para poder diferenciarlos, ¿ya? Rojo para marcar todo el predicado, verde para el objeto indirecto y morado para el objeto directo. Siguiente, la 5. Las pruebas se realizarán durante el mes de marzo. Mi predicado es se realizarán durante el mes de marzo. Ahora, C viene a ser que las pruebas le realizarán. ¿A quién realizarán las pruebas? A ellos, ¿no es cierto? Entonces, ese C es un objeto indirecto. Las pruebas le realizarán. ¿Cuándo realizarán las pruebas? Durante el mes de marzo. Y eso es complemento circunstancial de tiempo. Y utilicen el color naranja para poder marcar los complementos circunstanciales. Ello no te incumbe. El predicado es no te incumbe. No, complemento circunstancial de negación. Te, ¿no es cierto? Ello no le incumbe a él, ¿no es cierto? Objeto indirecto. Anteayer comenzaron las rebajas. ¿Qué comenzaron? Las rebajas, ¿no? Ese es mi sujeto y anteayer comenzaron, viene a ser mi predicado. ¿Cuándo comenzaron las rebajas? Anteayer. Eso es mi complemento circunstancial de tiempo nuevamente. Ayer vinieron esos señores. ¿Quiénes vinieron? Esos señores. Ese es mi sujeto. Ayer vinieron es mi predicado. ¿Cuándo vinieron esos señores? Ayer. Complemento circunstancial de tiempo nuevamente. Estoy trabajando con mucha comodidad entre ustedes. Yo estoy trabajando, ¿no? Ahí hay sujeto tácito y todo lo demás, por ende, es mi predicado. Ahora vamos a desarrollar. ¿Cómo estoy trabajando? Con mucha comodidad. Complemento circunstancial de modo. ¿Dónde estoy trabajando? Entre ustedes. Complemento circunstancial del lugar. El profesor de matemáticas sabía muchísimo. Sabía muchísimo viene a ser mi predicado y muchísimo viene a ser complemento circunstancial de cantidad. Muy bien, chicos. Entonces, trate de utilizar esos colores para poder diferenciarlos, como ya ven en el ejemplo. Y así es lo que ustedes tienen que trabajar en su cuaderno. El ejercicio número 1 y número 5 se trabaja en el cuaderno como tarea. Muy bien. Ahora pasamos a desarrollar los demás ejercicios. Estos ejercicios los vamos a resolver en nuestra clase de interacción. ¿Ya? En nuestra clase de interacción. La 2, 3, 4 y 6 se desarrollan en la clase de interacción. Como estamos en repaso, como hemos estado haciendo todo el bimestre, ¿no? Yo voy a desarrollar los 3 primeros y ustedes van a desarrollar los demás cuando tengamos nuestra clase de interacción. Obviamente ustedes tienen que ya tenerlo desarrollado. Cuando yo pregunto, ustedes ya simplemente me van a dar la respuesta o alguna consulta sobre tal vez no recuerden o no entendieron en su momento en la clase. Pero también recuerden que en el libro todo lo que yo haga y todo lo que hemos hecho en la clase de interacción, ¿no es cierto? Tiene que estar escrito en el libro. O sea, yo estoy ahorita resolviendo las 3 primeras. En la clase de interacción vamos a verificar las 7 siguientes, porque son 10, ¿no es cierto? Todo eso
¿no es cierto? Las 10 que en total se están viendo tienen que estar escritas en el cuaderno en el libro, perdón, correctamente. Ya, eso no hay que olvidar. No es que, ya la profesora hizo los 3 primeros y los demás ya lo dejó hacia el abandono. No, no, no. Tiene que estar escritos en el libro también. Muy bien, entonces vamos a ver. Yo voy a resolver los 3 primeros, como estoy diciendo, y ustedes los siguientes que vamos a verificar en la clase de interacción. Dice la número 2. Subraya los sujetos y reemplázalos por pronombres. Veamos. Mis amigas tuvieron que pagar sus deudas. ¿Quiénes tuvieron que pagar sus deudas? Mis amigas. Entonces, ¿con qué pronombre puedo reemplazarlo yo? Ellas. Ellas tuvieron que pagar sus entradas, perdón, deudas, entradas. En la casa mis hermanos y yo desordenamos todo. ¿Quiénes desordenamos todo? Mis hermanos y yo. Ese es mi sujeto. Como reemplazo, en la casa nosotros desordenamos todo. Probaron el manjar los entusiastas compradores. ¿Quiénes probaron el manjar? Los entusiastas compradores. Probaron el manjar ellos, ¿no es cierto? Ellos. Muy bien, así tienen que utilizar porque son varios los pronombres personales para que puedan desarrollar este ejercicio. Siguiente, la número 3. De igual manera resuelvo los 3 primeros y ustedes los siguientes para la clase de interacción. Separa en sujeto y predicado las siguientes oraciones e identifique el objeto directo. Solo me pide el objeto directo. Veamos. Eugenia encontró las llaves de su casa bajo una carpeta. ¿Quién encontró la llave de su casa? Eugenia. Ese es mi sujeto, Eugenia nada más. Todo lo demás viene a ser predicado. Ahí está. Eugenia es sujeto y lo demás predicado. Ahora, para hallar objeto directo, pregunto ¿qué? ¿Qué encontró Eugenia? Las llaves de su casa. Ya todo eso. Perdón, ahí saltó ya. Todo está las llaves de su casa. Todo eso. Porque yo puedo representar y yo digo, Eugenia las encontró. Las encontró. Eso es mi objeto directo. Con furia, Luz arrancó el papel tapiz de la pared. Luz es mi sujeto. Y todo lo demás, mi predicado. Con furia también es mi predicado, ¿ya? Porque recordemos que el sujeto puede estar en cualquier parte. Muy bien. Entonces, ¿qué arrancó con furia Luz? El papel tapiz de la pared. Con Luz lo arrancó. Eso es mi objeto directo. El olor de los eucaliptos no la confortó. Aquí está más fácil. Divido, ¿no es cierto? El olor de los eucaliptos es mi sujeto y no la confortó viene a ser mi predicado. Ahora, como me doy cuenta, reconfortó es mi verbo y este la que está antes del verbo es mi objeto directo. Ya no tengo ni que preguntar, porque recordemos que lalos y lolas, si estaba antes de un verbo, bueno, nos damos cuenta que eran pronombres, ¿no es cierto? Y cumplían la función de objeto directo. Muy bien, continuamos. La número 4. Separa en sujeto y predicado las siguientes oraciones y determina el objeto directo y objeto indirecto. Añadimos uno más. Veamos, un amigo te facilitará el pago de las deudas. Divido y un amigo es sujeto y te facilitará el pago de las deudas, viene a ser predicado. Ahora pregunto, ¿qué te facilitará? ¿Qué te facilitará el pago de las deudas? Un amigo te lo facilitará. Objeto directo. No hay objeto indirecto esta vez. Perdón, sí había. Te. Hay así, ese te, ¿no es cierto? Porque yo pregunto, ¿un amigo te facilitará? ¿A quién facilitará un amigo el pago de las deudas? A él, por ejemplo, ¿no? Un amigo le facilitará, ¿no es cierto? Eso sería lo correcto. Le facilitará. Ese te es un objeto indirecto. Anselmo presentó sus condolencias a los dolientes. Anselmo es mi sujeto y presentó sus condolencias a los dolientes, mi predicado. Ahora, ¿qué presentó Anselmo? Sus condolencias. Anselmo las presentó. Esto es mi objeto directo. Ahora pregunto, ¿a quién Anselmo presentó sus condolencias? A los dolientes. Anselmo les presentó sus condolencias. Entonces, a los dolientes, objeto indirecto. Las investigadoras expusieron su proyecto a la junta directiva. Separo. Las investigadoras sujeto, lo demás predicado. ¿Qué expusieron las investigadoras? Su proyecto, ¿no es cierto? Las investigadoras
lo presentaron, objeto directo. A quienes expusieron su proyecto a la junta directiva. Las investigadoras les expusieron su proyecto. Esto es objeto indirecto. Muy bien, y así ustedes tienen que desarrollar lo demás. 6. En las siguientes oraciones analiza el sujeto en su totalidad, núcleo y modificadores, y el predicado determina su núcleo y complementos estudiados, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Entonces, mejor dicho, vamos a desarrollar todo, ya todo. Veamos, voy a utilizar un color para marcar todo lo que es sujeto, ¿no es cierto?, con sus partes, y otro color para utilizar todo lo que son las partes del predicado. Las débiles antorchas del castillo iluminaban los pasadizos de la noche. ¿Quiénes iluminaban el pasadizo en las noches? Las débiles antorchas del castillo. Ese es mi sujeto. Las débiles antorchas del castillo es mi sujeto. Entonces, voy a ver las partes del sujeto. Primero, ya, ahí está mi sujeto. Veo, antorchas es mi núcleo de sujeto, ¿no? Antorchas es mi núcleo de sujeto. Ahora, las, modificador directo en caso de artículo. Débiles, modificador directo en clase de adjetivo calificativo. Del castillo. Estoy utilizando una preposición y todo lo que está adelante. Modificador indirecto. Muy bien, ahora vamos con el predicado. Iluminaban los pasadizos en la noche. Iluminaban es mi núcleo del predicado, ¿no? Los verbos son núcleo del predicado. Ahora, ¿qué iluminaban? Los pasadizos, ¿no es cierto? Las débiles antorchas del castillo los iluminaban, ¿no? Los pasadizos. Esto es objeto directo. ¿Cuándo lo iluminaban? Durante, bueno, en la noche, ¿no? Complemento circunstancial de tiempo. Muy bien, ahora tenemos estos otros dos ejercicios para poder comprender, bueno, seguir comprendiendo lo que tenemos que hacer en este ejercicio y vamos reconociendo. Dice, le erigieron un inmenso monumento al falso héroe en la plaza central. Ellos le erigieron un inmenso monumento. Como vemos, el sujeto está siendo tácito. No lo voy a encontrar en la oración. Así que todo lo que voy a analizar es predicado. Le viene a ser objeto indirecto. Inmediatamente yo veo le o les, objeto indirecto. Bueno, obviamente tiene que estar antes de un verbo, ¿no? Erigieron, núcleo del predicado, porque el verbo cumple esa función, ser núcleo del predicado. ¿Qué le erigieron? Un inmenso monumento, ¿no es cierto? Lo erigieron. Eso viene a ser objeto directo. ¿A quién le erigieron un inmenso monumento? Al falso héroe. Ese al falso héroe está siendo reemplazado por le. ¿Y le qué cosa es? Objeto indirecto. ¿Dónde le erigieron un monumento al falso héroe? En la plaza central. Y eso viene a ser complemento circunstancial del lugar, porque es el, ¿no es cierto?, el sitio en el que se está dando todo este evento. Siguiente. Una cruel experiencia lo había marcado desde su niñez. ¿Quién lo había marcado desde su niñez? Una cruel experiencia. Todo esto viene a ser mi sujeto y todo lo demás predicado. Ahora, voy con el sujeto. Una cruel experiencia. Experiencia viene a ser mi núcleo de sujeto, ¿no es cierto? Porque es el sustantivo, es lo principal que está aquí. Ahora, modificador directo en caso de artículo, y cruel, que viene a ser una característica de experiencia, modificador directo también, en caso de adjetivo calificativo esta vez. Ahora, lo había marcado desde su niñez. Había viene a ser núcleo de predicado, lo viene a ser objeto directo. Ahora, marcado. Marcado puede ser una característica de experiencia, sí. Eso va a ser predicativo subjetivo. Aquí cambiamos ya, por favor. Predicativo subjetivo. En vez de la O, una S. Predicativo subjetivo que está siendo una característica de mi sujeto. ¿Y cuándo lo había marcado? Desde su niñez. Esto viene a ser complemento circunstancial de tiempo. Muy bien, y ustedes van a desarrollar los demás ejercicios de esta manera. Vamos ahora con los ejercicios de rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Oración con predicativo subjetivo obligatorio. Si es predicativo subjetivo obligatorio, es atributo, ¿ya? Atributo. Y el atributo solamente se va a poder encontrar en el caso de tener verbo copulativo. Entonces tengo que ver los verbos, ¿no? Dame, verbo copulativo, no. Resérvame, verbo copulativo, no. Pediré, verbo copulativo, no. Quedó, verbo copulativo, sí. Ahora tengo que fijarme que haya un atributo.
ella se quedó sola y meditabunda, ¿no es cierto? Dime, sola y meditabunda, ¿puede ser una característica de ella? Sí, entonces esta es mi clave. Siguiente, oración con predicativo objetivo. En el caso de predicativo objetivo, tengo que tener un adjetivo en el predicado y un objeto directo. Florencia me pidió un gran favor esta mañana. No hay, en este caso no hay, ¿no es cierto? Está compuesto el objeto directo, porque ¿qué le pidió? Un gran favor, ¿no es cierto? Lo pidió. Te pedí que lo llevaras contigo, no hay ningún adjetivo. El señor pidió a gritos sus documentos, tampoco hay adjetivo. Ella vio molesto al profesor. Ah, ya, aquí fíjate. ¿A quién vio molesto? Al profesor. Ella lo vio, ¿no es cierto? Lo vio. Muy bien, entonces, al profesor es objeto directo. Dime, ¿quién está molesto? ¿Ella o el profesor? El profesor, ¿no es cierto? Ese molesto está modificando a quién? Al objeto directo. Entonces, ese sí es mi predicativo objetivo. Esa es mi respuesta. Oración con circunstancial. Vamos a ver de atrás para adelante. Los alfajores estaban deliciosos. No hay circunstancial. Le pidió su dirección. Profesora, dirección del lugar. No, porque dice, ¿qué le pidió? Su dirección. Lo pidió. Este es objeto directo. Mucho cuidado. Mostró arrepentimiento. No hay. Se fue molesto y fastidiado. Tampoco. No es momento para decírselo. No, que es complemento circunstancial de negación. Y momento, que es complemento circunstancial de tiempo. Se afeita la barba con mucha paciencia. El sujeto es. ¿Quién se afeita la barba con mucha paciencia? Él. Sujeto tácito. No está escrito en la oración, pero yo pregunto y puedo encontrarlo. ¿Qué oración tiene sujeto sobreentendido tácito? Veamos. Desde la D para atrás, ¿ya? Linda, el profesor te estuvo llamando. ¿Quién te estuvo llamando? El profesor. Sí, hay sujeto escrito ahí. Los pueblos más pobres serán socorridos. ¿Quiénes serán socorridos? Los pueblos más pobres. Entonces, ahí está escrito el sujeto, ¿cierto? Los pueblos más pobres. Dirán los chicos la verdad absoluta. ¿Quiénes dirán la verdad absoluta? Los chicos. También está escrito el sujeto. Te ordeno, Carlos, que me ayudes. Profesora, Carlos es sujeto. No. Yo te ordeno. ¿Quién te ordena? Yo te ordeno. Carlos viene a ser el vocativo. Si yo quito Carlos, no altera la oración. Entonces, aquí está mi sujeto tácito. ¿Qué oración es simple e imperativa? Si es simple e imperativa, tiene que tener un solo verbo. Imperativa. Luis, escríbeme pronto. Ya, esto sí es imperativo. José Luis escribirá pronto. También sería imperativo. Pásale la goma y destápasela. Aquí no es simple porque tiene dos verbos, pásale y destápale. Y pediré un favor sin igual tampoco es imperativo, ¿no? Entonces más de una es correcta. ¿Qué oración es unimembre? Si hablamos de oración unimembre, no hay relación sujeto-predicado. Mejor dicho, no hay sujeto. Se viste muy bien. Él se viste muy bien. Sujeto tácito. Hace todo como se lo piden. Él hace todo como se lo piden, ¿cierto? ¿Quién hace todo como se lo piden? Él. Revisa los cuadernos detenidamente. Él revisa los cuadernos. Pasa las hojas con solemnidad. Él pasa las hojas. Entonces, ninguna de las anteriores. Aquí hay que cambiar, ¿ya? Ninguna de las anteriores. Aquí todos tienen sujeto. Muy bien, continuamos. Marca la relación correcta. Hola, bimembre. No hay sujeto ahí. Socorro, desiderativa. Socorro es un deseo. No. Bravo, enunciativa. No puede ser enunciativa porque no hay verbo. Ve y dile, compuesta. Sí. Ve un verbo. Dile dos verbos compuestos. Dos para más son compuestos. No olvidemos. Los alumnos fueron atacados de sarampión. Lo subrayado es. ¿Por quién fueron atacados? Por el sarampión. Complemento circunstancial agente. Junior y Tani son engreídos. Lo subrayado es predicativo subjetivo obligatorio, ¿ya? Obligatorio, porque son es un verbo copulativo. Entonces, ese engreídos está siendo un atributo. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el libro lo que yo ya he resuelto. Van a resolver los ejercicios de aplicación de los números faltantes. La 2, la 3, la 4 y la 6. Nada más. 2, 3, 4 y 6. Van a resolverlo. Yo he resuelto las 3 primeras como ejemplo. Y ustedes van a resolver lo demás. Y esto nos dice aquí, solo resolver y se va a evaluar en la clase de interacción. Solamente ello, ¿ya? Pero de igual manera, ustedes tienen que resolver, todo tiene que estar resuelto en su cuaderno. Nosotros simplemente vamos a corroborar cómo ustedes han hecho, pero todo lo demás va a estar escrito en su cuaderno, en su libro. Es decir, yo he escrito las 3 primeras, como les estaba explicando al principio. Yo he escrito las 3 primeras.
Las 7 siguientes ustedes los van a resolver y lo vamos a ver en la clase de interacción. Vamos a corregir, vamos a corroborar si estuvo bien. Y de toda esa corroboración también tiene que estar transcrita en su libro. Y de tarea va a quedar la lectura, rumbo a la universidad, los números pares, y en el cuaderno el ejercicio número 1 y número 5, los números faltantes. Eso sí lo hacen en su cuaderno como tarea. Los 2 primeros que expliqué, esos van como tarea en su cuaderno. Muy bien, chicos, este ha sido nuestros ejercicios de nuestra semana de repaso.